Buenos días, ¿cómo están? Si me confirman que me escuchan y que ven mi pantalla. Buen día, doctor. Se escucha y se ve. Sí, bueno, en honor a Octubre Rosa, este, bueno, ponemos esta imagen, no se olviden por favor del tema de eh, sugerir, mencionar o poner en el tapete el tema de las mamas una vez al mes, con que una vez al año se controlen ya es suficiente para prevenir la gran cantidad de tumores de mama. En noviembre viene el tema de próstata, ya pasamos al otro género, ¿verdad? Y hoy vamos a dar un tema cortito como está en nuestro cronograma, que es el síndrome de Ogilvy. Se recordarán ustedes, si alguien me puede ayudar, cómo se clasifican los cuadros abdominales. Si alguien me da una manito con eso. Esta clase es corta como siempre. Viene alguien con dolor abdominal y cómo yo le clasifico. Sería según la localización, como Antes epigastrio, de en eso, eso. antes de eso, si yo vengo y te digo, tengo un dolor de hace 6 meses de evolución, y te digo, tengo un dolor de hace 2 horas de evolución, Crónico y agudo. ¿cómo se Agudo y clasifica? crónico. Muy bien. Primero que nada, abdomen agudo y lo segundo, abdomen crónico, ¿verdad? Y después hay una enorme clasificación de eso. ¿En qué divido? Primero abdomen agudo y abdomen crónico. Y el abdomen agudo se divide otra vez, el abdomen agudo se divide en dos grandes clasificaciones. Esto tienen que tenerla muy clara. Abdomen agudo médico y abdomen agudo Quirúrgico. quirúrgico, ¿verdad? ¿Está bien? Médico es todo lo que no tenga que requerir en ningún momento bisturí. Y quirúrgico es todo lo que en algún momento va a necesitar algún tipo de intervención. ¿Hasta ahí nos entendemos? Sí. Sí, profe. ¿Sí o no? Bueno, y después tenemos los cuatro grandes tipos de abdomen agudo quirúrgico. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que yo tengo que llegar a este diagnóstico nomás? Porque sea lo que sea, si tengo que operar y lo opero como, no sé, como hemorragia, pero al final es peritonitis, al final le estoy operando. Entonces, no hace falta que llegue al diagnóstico certero, con que yo diga que es un abdomen agudo quirúrgico, bueno, si le acierto o no al diagnóstico preoperatorio, ya está de más. ¿Cómo se clasifican los abdómenes agudos quirúrgicos? El primero, Inflamatorio. muy bien, ¿eso a qué incluye? ¿Qué incluye el abdomen agudo inflamatorio? Peritonitis puede ser, profe. ¿Otro? Apendicitis. Sí, apendicitis, ¿otro? ¿Colecistitis? ¿Sí o no? Sí, Sí. profe. Pancreatitis. Pancreatitis no. Mm, colangitis, ¿sí o no? Colangitis, ¿sí o no? No puede ser, creo que 180 alumnos no me puedan decir de cirugía si una colangitis es un abdomen agudo quirúrgico o no, inflamatorio. ¿Sí o no? Profe. Sí es. ¿Y la gastritis? No. No, la gastritis no. La gastritis no, la gastroenteritis no. Esos no son abdomen agudos ni quirúrgico, ¿verdad? Bueno, después del siguiente tipo de abdomen, Obstructivo.
Primero inflamatorio. El segundo, perdón, Obstructivo puede ser, profe. oclusivo. Muy bien. Abdomen agudo oclusivo. Incluye todos los cuadros que cursan con una oclusión intestinal. El tercero, Perforación. perforación entre Hemorrágico. inflamatorio. Hemorrágico, ¿verdad? Hemorrágico. Muy bien. ¿Y qué me falta? Uno mixto. Ustedes ya dieron todos, jóvenes. El cuarto. No hay mixto. Vascular. Jamón y queso. Isquémico. ¿Cómo se le llama al abdomen agudo vascular y a la pancreatitis aguda? ¿Cómo se le llama? Vascular oclusivo. Les pregunto. No. Esto es grave, inflamatorio grave. Sí, profe. Oclusivo grave. Todos son graves. Todos son graves. Pero a este yo le llamo grandes catástrofes abdominales. O sea, si hay algo que yo le puedo poner otra vez encima el título de catástrofe y encima digo otra vez gran catástrofe abdominal, quiere decir que algo mucho más grave que esto. Y ahí están incluidas las pancreatitis y las obstrucciones arteriales y venosas. ¿Y por qué? Porque al abdomen agudo inflamatorio yo lo opero y le curo. Al oclusivo lo opero y le curo. Al hemorrágico le opero y le curo. Pero a las pancreatitis y a las oclusiones intestinales, ni operándole a veces le puedo curar. Entonces tengo abdomen agudo inflamatorio, oclusivo, hemorrágico y grandes catástrofes abdominales. Esas son la gran clasificación. Y ustedes me van a decir, ¿y el abdomen agudo traumático? Y el abdomen agudo traumático básicamente es o inflamatorio y o hemorrágico. O sea, si te clavan o si te acuchillan o si te balean o sangras o perforas algo. ¿Estamos? ¿Está bien claro esto, Sí, profe. jóvenes? Sí, Con profe. toda la adrenalina de un lunes a la mañana que les caracteriza a ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tipo de abdomen agudo que suele presentarse en las guardias, generalmente en pacientes internados, que es el síndrome de Ogilvy. ¿Qué es lo peor que le puedo hacer a un paciente que se tiene que operar? ¿Qué es lo peor que puedo hacerle? Dale, mis tres alumnos tengo hoy. ¿Qué es lo peor que puedo hacerle? Tardar en entrar al quirófano. Peor que eso. No operarle. No operarle. Muy bien. ¿Y qué es lo peor que puedo hacerle a alguien que no tiene que operarse? Operarle. Operarle. Muy bien. Entiendan ustedes que una cirugía no es gratis, en el sentido médico. O sea, le estoy generando una anestesia, le estoy intubando, le estoy abriendo una cavidad estéril, pueden entrar gérmenes, se puede infectar la herida, y si no es necesario, le estoy haciendo una agresión innecesaria. Bueno, el síndrome de Ogilvy es un cuadro quirúrgico que de entrada no debe ser manejado con cirugía. Se suele confundir mucho con una oclusión intestinal. Suele verse mucho en los hospitales. ¿Y por qué le digo en los hospitales? Porque se ven pacientes que tienen múltiples patologías de base, ¿sí? Se ven pacientes mayores y consultan por lo que ven en esta foto: distensión abdominal. Se distiende el abdomen de la nada, ¿sí? No hay un cuadro, como ustedes ven, no hay una cicatriz previa, no hay antecedente de pérdida de peso, no hay gran cosa como antecedente previo. El síndrome de Ogilvy es una entidad heterogénea de fisiopatología aún no definida, no está bien claro por qué se produce, pero hay varias condiciones médicas que tienen los pacientes como algo de base.
y se caracteriza por una dilatación aguda del colon. Miren bien qué es lo que se dilata, es el colon, ¿sí? En algunos casos es segmentaria, pero generalmente es total y no hay una obstrucción mecánica. No existe una obstrucción mecánica de base. Esos son los nombres que se le dieron históricamente, ¿verdad? Se le dice obstrucción colónica falsa, pseudo megacolon adquirido, pseudo obstrucción del colon, iliodinámico, ilioparalítico, obstrucción idiopática, obstrucción funcional, iliohipocalémico. O sea, hay un montón de nombres, pero nos quedamos con la denominación en honor al médico que describió, ¿verdad? Fue publicado en la British Journal of Medicine por un chileno nacido en Valparaíso, ¿sí? Era obviamente de ascendencia inglesa, William Ogilvy. Ya antes de Ogilvy había descrito Murphy algunos casos, ¿verdad? Que abría un abdomen y no encontraba nada orgánico, sino más parecía algo funcional, ¿sí? Y fue Ogilvy el que describió más o menos con ciertos detalles esta patología, que es una dilatación aguda del colon, más que nada del lado derecho, ¿sí? Más que nada del lado derecho, sin una causa orgánica. El terreno debe sospecharse en una distensión abdominal. Primero se distiende el abdomen y luego duele. La mitad de los pacientes presenta el caso de un antecedente de haber tenido un tratamiento con opiáceo, y 2/3 de los casos presentan ciertos niveles o cierta alteración en los electrolitos. Otros factores son los traumatismos, generalmente vertebrales, alguna infección severa, enfermedades cardiológicas, cirugía de cadera o cesárea, no cirugía de colon, ¿verdad? Se ve generalmente en pacientes añosos, diabéticos, con antecedentes de ACV, ¿sí? Y el cuadro se desarrolla en 3 a 7 días. 3 a 7 días. Aunque en algunos casos puede aparecer muy rápido, ¿verdad? 40% de los pacientes mantienen la emisión de heces y gases, y a la auscultación hay ruidos abdominales. Si no se trata al inicio, puede complicarse con una perforación y muerte. Entre más temprano se inicia el tratamiento, generalmente más rápido se cura, ¿verdad? Suele recidivar en algunos casos, sí, pero generalmente suelen ceder con tratamiento médico. Factores de riesgo para desarrollar Ogilvy, ¿verdad? Enfermedades respiratorias altas, cardiovasculares, neuropulmonares, renales, cáncer, ancianos. Factores metabólicos, diabetes es lo que más se encuentra, en algunos casos hipotiroidismo, ciertas drogas, alguna cirugía previa. Como les dije, su etiología es desconocida. Se asocia a múltiples enfermedades crónicas, ¿sí? Pero el mecanismo fisiopatológico es un desequilibrio autonómico del control intrínseco como base. Les voy a mostrar. Normalmente tiene que haber un equilibrio entre el tono simpático y parasimpático del abdomen. Lo que hace que el intestino se mueva es el tono parasimpático. Cuando hay un bloqueo simpático, el intestino delgado se queda quieto, ¿sí? No se mueve. Entonces hay un desbalance en eso, y el intestino, generalmente el colon, se queda quietito. Ya tenemos la motoneurona, ¿verdad? A nivel de la raíz espinal, ¿verdad? Que hay un control simpático y también parasimpático que llega a la neurona en este nivel o a este nivel. En la neurona motora es lo que ocurre el desbalance entre el vago, que es el plexo simpático, y el parasimpático, que inhibe la motilidad, ¿sí? ¿Cómo se presenta? Y hay dos formas clásicas, ¿verdad? La aguda o hiperaguda y la subaguda, que tarda un poquito más, ¿verdad? Generalmente empieza por una distensión,
Esa distensión hace que haya cierta disnea y hay dolor de tipo cólico en hipogastrio. El tipo cólico es el intestino delgado que se está moviendo, el colon no se mueve. ¿Sí? Hay dificultad para evacuar gases y en raros casos puede haber diarrea. En el examen físico y timpanismo generalizado, los ruidos pueden estar disminuidos o incluso ausentes. Al comienzo no hay signos peritoneales, leucocitos normales y hay una evolución progresiva. O sea, el paciente no disminuye su abdomen. Esto suele durar 3 a 7 días. ¿Sí? Como le dije, hay una presentación súbita de 24 horas. ¿Sí? Estos son todos. Les pido que le saquen una foto. ¿Ya? Los cuadros que pueden generar unos Gili. Y esta es la placa típica de unos Gili. ¿Sí? Como ustedes ven, hay distensión de todo el colon. Esto es colon, colon. Esto es colon transverso. En este caso también el descendente. No hay niveles hidroaéreos. Eso es fundamental. No hay niveles hidroaéreos. ¿Verdad? Y este es más o menos el algoritmo en el diagnóstico. Esta suele ser la fase, la forma de presentación más frecuente. Un paciente añoso que está acostado, distensión abdominal, primero se distiende y después le duele, no hay disminución de la emisión de heces y a veces de gases, no suele haber náusea y vómito porque es un cuadro bajo, ¿sí? Y generalmente lo que se le hace es, se le ayuna, se le hace un ayuno, se le pone una sonda nasogástrica, a veces se le pone sonda rectal, se ve con radiografía. Si eso va con éxito, nada, solamente se controla. Y si eso falla, en algunos casos se hace bloqueo peridural, pero en nuestro país no se hace eso. Lo que hay que hacer es una colonoscopía. O sea, algo que está distendido se mete un tubo, ¿sí? Porque no hay una oclusión. Se mete la colonoscopía a baja presión porque si no va a romper. Y se deja un caño, se deja una sonda dentro del tubo digestivo para que evacúe el aire, ¿sí? Como suele ser más de colon derecho, a veces el endoscopio no llega a descomprimir el colon derecho. Entonces, como medida quirúrgica, se hace una secostomía, o sea, lo que es el ciego, que es lo que más se suele dilatar, el que más aire puede distender, llegar a tener, se saca afuera quirúrgicamente, se hace una cirugía, se abre y se saca el ciego abierto afuera. A eso se llama secostomía. Ustedes saben que cuando un término anatómico se le pone ostomía, significa que está abocado afuera. Gastrostomía, secostomía, ileostomía, significa que eso está abocado afuera. Si se usa el término otomía, significa que se abre. Una gastrotomía, una secotomía, una apendicotomía, es abrir. ¿Sí? Pexia significa fijar. ¿Sí? Está claro eso, ¿verdad? Y en algunos casos necesitamos una tomografía. ¿Sí? Si esto falla y más abajo continúa, va a una colectomía en casos muy, muy adversos, en casos muy resistentes, ¿verdad? Si el manejo es muy súbito, si el manejo se distiende con mucho dolor y mucha disnea, bueno, en esos casos sí para descartar incluso un cuadro obstructivo, se hace una laparotomía exploradora y ahí se puede hacer una secostomía. Es una de las pocas indicaciones de secostomía en el siglo XXI. O una colectomía derecha. Se saca la parte enferma. ¿Sí? El diagnóstico diferencial hago con, disculpen, ¿esto se entendió, jóvenes? Sí, se entendió, doctor. ¿Con qué tengo que diagnosticarse el diagnóstico diferencial? Con el megacolon adquirido,
puede hacer el diagnóstico con un vólvulo, ya sea del sigmoide o del ciego, pero en estos casos la placa me va a mostrar niveles francos. Al vólvulo del ciego se le llama granos de café, o sea, hacer una imagen parecida a esta. En algunos casos, México, por ejemplo, tiene muchas amebas, se puede confundir con un megacolon amebiano. En Paraguay hasta hoy no hay amebas. La rectocolitis es una enfermedad de Crohn, pero tiene que haber antecedentes de sangrado o diarrea. Algunas colitis infecciosas, ya sea por E. coli enteroinvasora o en el caso de cólera. Y siempre está el megacolon chagásico o el megacolon idiopático. Sí, esto es uno Gili ya a punto de perforarse, la fotografía. Ustedes ven el colon derecho, negro ya por la gran distensión y lo que hay que, pero acuérdense que adentro hay aire, entonces muchas veces evacuando a través del apéndice el aire ya mejora la visualización, ¿sí? Ya vemos eso. Ahí. Bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿ves que vos dijiste que al comienzo de la clase que cuando llega un abdomen hay que hacer la diferenciación si es clínico o quirúrgico? Sí. ¿Cuál sería el estudio preferencial para poder hacer esa diferenciación? En algunos casos es muy sencillo, ¿verdad? Y en algunos casos es muy complicado si es un abdomen agudo médico o quirúrgico. Y en esos casos yo tengo que sentarme, textualmente les digo, sentarme, no hay ningún estudio que yo diga, bueno, hago esto y se opera y hago esto y no se opera, ¿verdad? Básicamente me va a dar la historia clínica y el examen físico. La historia clínica y el examen físico. Yo le digo, tengo un dolor de hace 24 horas de evolución, intenso en la boca del estómago, muchísimo me duele. Y tuve fiebre y diarrea. ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Es médico o es quirúrgico? Médico. Médico. ¿Alguien más? ¿Qué les dije yo recién? Necesito de la historia clínica y del... Examen físico. Y yo no les dije el examen físico. O sea, hasta ese momento, y ocurre muchísimo, jóvenes, muchísimo, que el médico no le examina. Así como ustedes me dijeron, tengo diarrea, y bueno, tengo diarrea. Gastroenteritis, anda a tomar factor AG y tomar enterogermina y ya está. Pero si yo me acuesto y le aprieto el abdomen y le duele, y suelto y le duele, y hago un tacto rectal y el tacto rectal es doloroso, y abomba en el Douglas, y tiene el Douglas caliente, ¿qué les parece que es? ¿Médico o quirúrgico? Quirúrgico. Quirúrgico. 100% quirúrgico. Por eso que hay que levantarse del escritorio y ir a palparle al abdomen y ir a preguntarle, porque ese paciente muchas veces estuvo con dolor hace 36 horas, pero él te dice hace 24 horas lo que demasiado me duele y ya me quedé. Y no te contó que tuvo fiebre, que le duele el abdomen y ahora viene porque vomitó, porque tuvo diarrea, nomás ya vino. Porque eso fue lo que a él demasiado le preocupó. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No solemos tragar mucho los diagnósticos. Y tienen que tratar de no hacer eso, no pasar por eso, ¿sí? Bueno, otra pregunta. Si yo llego al diagnóstico de, llego al diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, ya es suficiente. Ya lo que haga el cirujano dentro del abdomen ya no importa, ¿sí? Eso ya es de cada uno. ¿Me explico, verdad? O sea, si yo le mando al hospital y le agarra al doctor Yasai, bueno, él le abre arriba, abajo, al costado, le mete cámara, ese ya es su problema.
pero yo tengo que hacer el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico. Y ¿quién es el que le salva la vida al paciente quirúrgico? Según ustedes. El que hizo el diagnóstico de que es quirúrgico. Muy bien. Porque si yo le doy antiespasmódico y si yo le doy yogur y le doy dieta y demás cuestiones, estoy perdiendo algo que nunca más voy a recuperar, que es tiempo. ¿Sí? Y muchas veces los pacientes llegan, sobre todo en este tiempo de COVID, que se prohibió examinarle al paciente. Nosotros vamos a llegar a contar esto. Se prohibió que se le toque al paciente. Imagínense, se perdió el arma más importante que tiene el médico, que es el examen físico. Y a ustedes se les está robando eso, a los estudiantes de medicina se les está robando la capacidad de examinar. El doctor Arbo, uno de los mejores infectólogos del mundo, lo que hacía cuando era residente, cuando era estudiante, era se iba y se sentaba toda una tarde con una criatura, por decirle, con meningitis. Y abría su libro, no había internet, abría su libro y miraba. Dice que tiene que tener tal cosa, y él buscaba en el paciente. Y dice que tiene que tener tal cosa, y buscaba en el paciente. Y estaba toda la tarde buscando esos signos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Le pedimos tomografía, le pedimos resonancia, le pedimos lo otro, ¿verdad? Y apuramos la resonancia en vez de apurar el examen físico. ¿Sí? Y eso. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ve que vos dijiste que en la foto, en la última foto del PPT, que está lleno de aire y que se saca por el apéndice, Ujú. eso no se puede volver a llenar nomás de aire. Yo le estoy dando una válvula de escape. Es como un globo que se va a querer inflar, pero tiene ya un agujero. No es que se hace un agujero temporal, se hace un agujero definitivo. Por eso se llama secostomía, la boca afuera. Y eso no corre un riesgo muy alto de infección. No, es como un ano contra natura nomás. Ustedes ven esa persona que tienen la bolsita al costado, ¿verdad? Los colostomizados. ¿Se lo Sí, ven por ahí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Uno puede vivir toda su vida con eso. Hay gente que vive toda su vida con eso. ya, gracias, profe. ¿Le puedo preguntar unas cositas a ustedes? Así su visión, porque creo que esta es la última clase oficial nuestra. Después ya van a hablar con el doctor, ya se hizo el examen final. Queremos que sea escrito, presencial. Eh, Ustedes pues están del otro lado del puente. Nosotros estamos de este lado del puente. Ustedes quieren llegar acá, ¿verdad? Eh, ¿Ustedes creen que es importante el número de horas que tiene que tener un médico de entrenamiento? Sí, ¿Y un Sí, profe. número mínimo de procedimientos? También. también. O sea, ¿vos crees que tenés que, o alguien para hacerte una endoscopía tuvo que haber hecho por lo menos cuántas endoscopías antes? Dígame un número que ustedes crean conveniente. No tengo problema que ya salgan porque esto ya es fuera de su clase, fuera de... No sé, profe, Y 5 o no, 10. y sí, no te sabría dar un número, pero sí tiene que practicar por lo menos. ¿100? Ya es mucho para mí, creo. ¿100 endoscopías te parece mucho? Para que le salga bien, ya parece un poco mucho. Pero no sé, depende de cada uno al final. Mm. ¿Y operarte, María Belén Salazar? ¿Cuántas veces crees que una persona tuvo que haber operado para que vos le confíes tu cuerpo?
o de tu hijo, de tu mamá. 50, 20, profe, 20, 30, no sé. 20 nomás. Acordate que hay variaciones anatómicas, hay variaciones fisiológicas, hay variaciones, hay grados. Yo me quedaría contento con 100. Pero ¿Qué dicen? ¿cómo va a tener ese número si técnicamente a todos, o sea, todos van a querer que practique 100 veces, pero ¿quién va a ser el primero? Muy bien, muy bien. Ya me encanta lo que están diciendo. Pero más o menos 100, ¿estamos de acuerdo? Igual ¿Verdad? parece mucho, profe. ¿Te parece Me mucho? parece Para poco. alguien que te opere. O sea, obviamente para máxima seguridad sí, pero me parece mucho. Yo creo que 100 es un buen número. Una, este, siempre con alguien más experimentado los primeros 20 o 30 y después sí ya solo, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cómo consiguen esos 100 lugares? ¿Cómo consiguen esos 100 en la residencia únicamente, ¿verdad? Y sí, profe. En la residencia. Y de interno puede ser si es que estás al lado del doctor y te ganas y todo eso, capaz puedas ayudar. Bueno, asumamos 100. Si hace 3 guardias por semana, 2 guardias por semana, ¿cuánto tiempo tiene que tener? 3 años, ¿verdad? Más o menos. Sí, ¿Me entienden, verdad? ¿Entienden a lo que voy, jóvenes? sí, Sí, O profe. profe. sea, para adquirir una buena residencia, para adquirir las competencias, se tiene que estar mucho tiempo en el hospital. Imposible, imposible es que por un ordenador yo les traspase algún tipo de información, algún tipo de experiencia. Tienen que ser ustedes, tienen que sentir, tienen que oler la sangre, tienen que sentir el calor de la sangre y sobre todo saber lo que es estar dentro de un ser humano, porque al final de cuentas es un ser humano el que está ahí. Y eso jamás, no hay robot, no hay simulación, no hay nada que pueda este, transferirle esa experiencia. ¿Sí? Moraleja, eh, cuando tengan práctica tienen que tener mucha práctica. Y eso se consigue en los hospitales, estando de guardia. Yo sé que cansa, yo sé que cansa, yo estuve por ahí, pero no hay otra manera. Y si vamos a querer mantener los tiempos, tenemos que llevar la residencia a 5 años, como es en otros países. En otros países la residencia de cirugía son 5 años. O sea, ustedes tienen que mentalizarse que a sus 32 años van a ser todavía desempleados. Bueno, ¿alguna otra cuestión, alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, cuando estás en el hospital, ¿se te dan lugar para practicar o sí, para practicar? ¿Cómo es el lugar para practicar? ¿Y qué tipo te dan la posibilidad de poder practicar, no? Es que hacen más difícil otra vez poder entrar en las cirugías y eso. No, claro que sí. O sea, ustedes se van y practican, pero nadie le va a agarrar de su manito, ustedes adultos mayores, ¿verdad? Que ya votan, que ya opinan, que ya tienen opinión, ¿verdad? Que ya tienen relaciones, que ya tienen dinero, ya gastan su dinero. Usted es dueño de su futuro
Nadie le va a agarrar de su manito y le va a decir, vení, entra acá. Ustedes tienen que moverse y tienen que ganar ese lugar. Y obvio que cansa. Como el primer jugador de fútbol que cuando empieza a trotar le cansa. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y eso es lo que tienen que asimilar. Eh, Porque después cansa. Dice, no puedo más, estoy cansado. No me da mal cuero, ¿verdad? Y claro que cansa. Pero es el único camino. Igual que estudiar no da gusto. Hasta las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, no da gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Esto ya es fuera de la clase, jóvenes. Bueno, Creo que no, profe. bueno. Desde acá en adelante nos toca repaso. Si ustedes quieren, no tengo ningún problema. Avísenme. Yo voy a estar pendiente a las 9:15. Voy a abrir la computadora. Y vemos, ¿sí? Estamos Dale, con... profe, gracias.